Sigue, señoras y señores, sigue la grilla con todo. Bueno, el golpeteo mediático, sobre todo en contra de la ministra Yasmín Esquivel Moza. De fondo, son las reacciones del grupo de poder dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obedecen a los intereses ni más ni menos que de la ministra Piña, que ve la tempestad y no se hinca, es decir, quiso arreglar en corto lo que sabe no puede hacerlo, y de hecho ni siquiera tiene el apoyo en el pleno de la Suprema Corte. Se lo voy a explicar después por qué. Ahora, ¿por qué recurrir a la Universidad Nacional Autónoma de México? Aunque la misma universidad pudiese, que no puede, porque es arbitrario en un momento dado, retirar el título de licenciada en Derecho, la ministra Yasmín Esquivel Moza ni siquiera perdería lo que es su tesis doctoral. Eso es lo que se está, o su tesis de licenciatura, es lo que están reclamando. El consejo universitario que usted ve en el fondo de la pantalla, en esta transmisión, en este video, en esta información, estos son los grupos de poder que permanecen al interior de la UNAM, encabezados por Enrique Graue, que nunca le perdonó al presidente de la República que no le diera más billetes. ¿Por qué? Pues quería más dinero, solamente eso, más dinero. Y ante la imposibilidad de presionar a quien no cede bajo ninguna presión, ningún tipo de chantajes, pues se va contra Yasmín Esquivel Moza. Le van a hacer lo que el viento a Juárez, al final de cuentas, pero están generando su ruido mediático. Y la relación con la Suprema Corte, y que es que pues, Yasmín Esquivel Moza, dicen sus abogados, está siendo objeto de una andanada de acciones por parte de la UNAM que no solo le perjudican a ella, y es muy claro que perjudican la honorabilidad y la capacidad que ha mostrado Yasmín Esquivel Moza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mire, los comités de la UNAM, estos que están investigando el caso de la tesis de la licenciada en Derecho, es maestra en Derecho, ya ha hecho maestrías, ha cumplido con todos los estándares para estar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esto de acuerdo al propio Senado de la República, que fue el que la eligió. Pero los comités de la UNAM, dicen los abogados de la ministra, que son legalmente incompetentes. El abogado de Yasmín Esquivel, no han desahogado las pruebas ni los testimonios aportados por el abogado de la ministra. Y usted dirá, la ministra se puede defender sola. En casos donde eres juez, donde eres indiciado, donde te están señalando, no se puede defender por ella misma, por eso tiene contratado un despacho de abogados. El Comité de Ética de la UNAM y la FES Aragón, la Facultad de Aragón, son instancias universitarias legalmente incompetentes sobre el tema del presunto plagio de la tesis de Yasmín Esquivel Moza. Así lo anunció Alejandro Romano Rascón, abogado de la ministra. El representante legal dijo que el comité, desde la máxima casa de estudios, ha insistido en seguir en contra de su representada, pero lo hacen de manera improvisada. Además, se niegan a recibir las irrefutables pruebas testimoniales y periciales que ha ofrecido como su abogado. Romano Rascón señaló que no pretende bloquear a la UNAM con las medidas cautelares que ha obtenido. El único objetivo es que se respete el Estado de Derecho y las garantías de su cliente. Preocupa que la UNAM ya tenga una resolución sin antes haber estado, sin recibir siquiera los alegatos que en este caso ha presentado la parte ofendida, que es los abogados de la ministra Yasmín Esquivel. El abogado argumentó sentirse preocupado por el hecho de que las autoridades de la universidad afirman ya tener una resolución, cuando el proceso carece de bases jurídicas, de legitimidad y que ni siquiera ha concluido. Añade que no se han desahogado en su totalidad las pruebas ni los testimonios aportados por su despacho, por lo que estarían frente a un acto arbitrario debido a que la UNAM pretende actuar como juez y parte. Yasmín Esquivel ha recurrido a instrumentos jurídicos como la Constitución. Ante un posible atropello, la ministra Esquivel Moza recurre a los instrumentos jurídicos, como es la Constitución. Indica que no pretende un pleito con la UNAM, sino de un acto legal que intenta impedir una injusticia. Nadie puede tener más interés que Yasmín Esquivel Moza en aclarar, más allá de toda duda, que ella es la autora original de la tesis cuestionada, y tiene plena confianza que el derecho y los abogados y los hechos lo demostrarán, dice el abogado. Por supuesto que la defensa tiene le asiste todo el derecho de agotar las vías legales, con la intención de que no se vulneren los derechos de la ministra,
que está siendo prácticamente hostigada por la misma Universidad Nacional Autónoma de México al frente de Enrique Graue y el llamado Consejo Universitario. Detrás de todo esto se tiene que encontrar los autores materiales, que no es otro grupo que el de Va por México de Claudio X González, que tiene como coto de poder a la UNAM, y eso es lo verdaderamente grave. Yasmín Esquivel Moza, sus abogados aseguran que el amparo no es para amordazar a la UNAM, eso es, sino para que tomen en cuenta todos los alegatos que ha hecho el grupo de abogados que la representa. Los abogados de Yasmín Esquivel Moza aseguraron que no buscan amordazar a la UNAM, sino evitar que se vulneren los derechos de la ministra, porque este proceso supuestamente carece de bases jurídicas. Al dar a conocer esto, los abogados de Yasmín Esquivel Moza, el amparo que consiguieron, así como la demanda que se presentó, no son para amordazar a la UNAM, sino para que no se vulneren los derechos de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Luego de que se diera a conocer que existe un juicio ordinario civil promovido en la Ciudad de México por un juez de lo familiar, el bufete de abogados Romano Rascón y Asociados aclaró los hechos por medio de un comunicado. Este 24 de abril, Romano Rascón, abogados de Yasmín Esquivel Moza, aseguró que el proceso que lleva a cabo la UNAM está vulnerando a la ministra, pues no es legalmente competente para conocer el caso. Estos son los puntos que establece. El proceso que inició el Comité de Ética de la UNAM en contra de Yasmín Esquivel Moza adolece, es decir, no tiene un insuperable vicio de origen, ya que tanto este como el seguido en el Comité de la FES Aragón son instancias universitarias legalmente incompetentes para ocuparse del asunto, respecto del que indebidamente han venido actuando. No obstante lo anterior, el Comité de Ética de la UNAM ha insistido en seguir en contra de Yasmín Esquivel Moza el improvisado proceso en cuestión sin existir regla alguna para hacerlo, y negándose a recibir las irrefutables pruebas testimoniales y periciales que como su representante ha ofrecido. Las medidas cautelares que ha obtenido esta representación de ninguna forma pretende bloquear a la UNAM. Como se ha dicho, el único objetivo es que se respete el Estado de Derecho y las garantías de mi representada, dicen los abogados en este escrito. Preocupa desde luego que las autoridades de la máxima casa de estudios aseguren ya tener una resolución cuando este proceso, que carece de bases jurídicas y de legitimidad, ni siquiera han concluido. No han desahogado la totalidad de las pruebas ni los testimonios aportados por esta oficina. De ser así, estaríamos frente a un acto arbitrario que pondría en riesgo la certidumbre jurídica, el derecho al debido proceso y los derechos más elementales de cientos de miles de egresados de la UNAM, cuyas actuales autoridades pretenden actuar como juez y parte. Se trata, por tanto, de una ciudadana que ante un posible atropello recurre a los instrumentos jurídicos que le concede, como a cualquier persona, nuestra Constitución. No es en forma alguna un pleito contra la UNAM, la institución por la que Yasmín Esquivel Moza guarda un enorme respeto, gratitud y cariño, sino de un acto legal que pretende evitar una arbitrariedad. Lejos de ser un abuso de autoridad o acto de prepotencia, como lo han llamado algunos medios, Yasmín Esquivel Moza recurre a la ley para evitar que se consume un atropello en su contra. Nadie puede tener más interés que la misma Yasmín Esquivel Moza para aclarar, más allá de toda duda, que ella es la autora original de la tesis cuestionada y tiene plena confianza en que el derecho y los hechos lo demostrarán. Y aquí está el documento firmado por Román Gascón y Asociados, Sociedad Civil de Abogados. A ver, en ese contexto de lo que establecen los abogados de la ministra Yasmín Esquivel Moza, les ha causado mucho ruido el hecho de que Yasmín Esquivel Moza tiene una formación, por supuesto, profesional, pero es además una abogada muy competente y que no está dispuesta a ceder ante los caprichos de la nueva ministra presidenta Norma Piña. Ese de fondo es el tema, porque, bueno, a ver, lograron el objetivo en una primera instancia, impedir que Yasmín Esquivel Moza llegara como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, el tema no lo dejaron en la Suprema Corte, sino que lo trasladaron a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde tienen a su servicio, a juzgar por lo que podemos ver, al mismísimo Enrique Graue, el actual rector de la UNAM, y que no han definido nada y no han dicho nada respecto a otro tema mucho más candente que este, y que tiene de origen un problema serio de legalidad,
Me refiero al regreso al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM por parte de Lorenzo Córdoba Vianello. De acuerdo a las propias normativas de la UNAM, cualquier investigador, cualquier catedrático puede alejarse del puesto durante 6 años, sin goce de sueldo. ¿A qué argucias legales recurrieron para permitir el regreso de Lorenzo Córdoba Vianello? Solamente al poder omnipotente del rector y del consejo universitario. Por eso los abogados de Yasmín Esquivel Moza tienen toda la razón de buscar que se aplique la ley. Y le digo de esto que no han tomado en cuenta, entre los hechos que ha aportado Yasmín Esquivel Moza como parte ofendida en estos hechos, pues se encuentran las grabaciones con el mismo presunto autor de la tesis de licenciatura en Derecho que presentó, y que Yasmín habría aceptado que la hoy ministra Yasmín Esquivel Moza lo presentó primero, y que él tomó una parte de esa tesis para aplicarla a su propio caso como profesionista. Es decir, el involucrado en ese tema del plagio reconoce que él fue quien tomó parte de la tesis presentada por Yasmín Esquivel Moza. Un tema muy político, más político que jurídico, se gesta al interior de la UNAM, donde hace falta entrar con todo y transformar a esa institución que es el alma mater de muchos profesionistas en este país. Creo que Enrique Graue ha mostrado también la parte más inconsistente con el puesto que tiene, con su encargo. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México debiera reconocer que hay una serie de irregularidades en cuanto a las tesis doctorales, de maestría y de licenciaturas que han sido plagiadas. Más allá de todo esto, debiera reconocer que Lorenzo Córdoba Vianello, el ex consejero presidente del INE, no tendría posibilidad alguna de regresar a la UNAM, por una sencilla razón. Si las normas y los reglamentos de este consejo universitario establecen que son 6 años como máximo para alejarse del puesto, sin goce de sueldo, por supuesto, y eso también tendría que ser demostrado, no podría regresar con 11 años fuera. Eso está claro bajo la normativa de la UNAM. O sea, ¿por qué son selectivos a la hora del golpeteo político? Porque les interesa perjudicar a Yasmín Esquivel Moza. ¿No les hace gracia? No. Al contrario, pretenden desacreditarla todo lo que puedan. Porque de fondo, los abogados de Yasmín Esquivel Moza lo dan a conocer, y es cierto, no van a poder hacer nada. Son incompetentes. No es que sean personas que no tengan la capacidad, no es competencia del Consejo Universitario o los consejos universitarios, ni siquiera del rector. Es una cuestión que está plasmada en los propios reglamentos universitarios. Ni el rector ni los consejos pueden actuar en ese contexto. Y si ya modificaron sus propios reglamentos, estos surten efectos a partir de que los modifican hacia adelante. No puede ser que los modifiquen y tengan efectos retroactivos. Eso simplemente es irregular en cualquier ley. Una ley que se aprueba tiene efectos de ahí hacia adelante. No tiene efectos de ahí hacia atrás, es decir, con efectos retroactivos. Eso solamente sucede con los salarios. Y eso porque están de por medio de los trabajadores. ¿Ha aguantado a pie firme? La ministra, sí. Ha tolerado incluso esa situación que no debiera ser y no debiera permitirse. Pero la UNAM está cargada a la derecha sesgada, se perdieron ideales, se perdieron principios y hoy están al servicio de grupos oligarcas de este país para tratar de perjudicar a una ministra que lo único que hace es su trabajo y lo hace lo mejor que puede, creo que bien, desde un punto de vista personal, como ministra de la Suprema Corte. Estaremos pendientes porque, vamos a ver, se aplica también el mismo criterio, al menos uno similar, para el caso de Lorenzo Córdoba. Vamos a ver y estaremos atentos. Amigas, amigos, yo regreso con más información.